Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escuchar este podcast. La siguiente historia pertenece al autor Saturdeath y fue publicada en mi canal principal de YouTube, Ciudadano Z, el día 12 de octubre de 2023. Espero que la disfrutes. Nos vemos en la siguiente. Soy fontanero de profesión. No parece gran cosa, pero si alguna vez has hecho este trabajo, sabes que estás en una posición de poder. Arreglar un inodoro puede que no suene demasiado glamuroso, pero cualquiera que haya tenido una vez un inodoro roto sabe lo incómodo que es. ¿Cuánto tiempo puedes estar en tu casa sin un baño que funcione? En cualquier caso, tengo una historia que contar y empieza en un lugar muy alejado de mi zona habitual de trabajo. Hay una cantera abandonada a las afueras de la ciudad donde los chicos que se gradúan celebran una última fiesta antes del verano. Digo chicos, pero supongo que ya son adultos. Es una cuestión de mentalidad. La fiesta en la cantera se considera una tradición inofensiva y la mayoría de los padres están dispuestos a dejar que sus hijos vayan. Es decir, ellos mismos fueron ahí hace tantos años. ¿Quién es una hora para decirles a sus hijos que no lo hagan? Puede que la gente de este pueblo esté chapada a la antigua, pero no son hipócritas. Claro, la cantera está un poco más descuidada en la actualidad, pero en general no está tan mal. Sin embargo, esa noche, en esa fiesta de graduación en particular, las cosas se pondrían peor que nunca, y nadie lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Unas nubes negras se cernían sobre el cielo, así que la mayoría de los chicos que querían darse un chapuzón tuvieron que darse prisa antes de que llegara la lluvia. Los 6 primeros en llegar se tiraron al agua. La oscuridad era total. Algunos se quejaron de que el agua les resultaba extraña, pero no fue hasta que otros muchachos llegaron con sus autos cuando se dieron cuenta de que algo iba mal. Ahí, iluminados por los faros de media docena de vehículos, los 6 jóvenes que se zambulleron salieron del agua cubiertos de pies a cabeza por un líquido negro y viscoso. No era aceite, ni algas, nada por el estilo, solo un líquido superficial y espeso. ¿Y les quemó? Uno de esos jóvenes, una chica, llamada Mary Donland, se quedó ciega. Otros 2 acabaron en un hospital con insuficiencia respiratoria. Los otros 3 lograron salir con lesiones leves porque se lavaron rápido en el hospital. Llamaron a la policía y me han dicho que fue un milagro que nadie muriera esa noche. Nunca lograron identificar qué tipo de líquido se había vertido en aquella cantera. Todo lo que encontraron fue que alguien había tirado algún tipo de electrodoméstico viejo en ella. Una lavadora, creo. Durante la semana siguiente, mi equipo recibió llamadas por toda la ciudad. Empezó con la chica ciega. No tomé la llamada personalmente, pero mi compañera Jiménez me dijo que estaba en mal estado. Había perdido mucho peso y se le había caído el cabello. Al parecer, lo único que le impedía volver a la unidad de cuidados intensivos eran sus padres y su poder de la oración. Pobre chica, no creo que tenga ninguna posibilidad. Cuando pierdes tanto cabello que se atasca en el desagüe de la ducha, necesitas ver a un médico. También hubo otras llamadas. Los muchachos con insuficiencia respiratoria tenían problemas similares. Uno de ellos estaba empezando a perder los dientes. El otro tenía problemas para retener líquidos. Incluso los muchachos que se habían lavado rápido tenían problemas, erupciones desagradables y eczema. Ver a Roger Bauer con una enorme calva de psoriasis en la nuca era irreal. Todos ellos estaban obstruyendo o arruinando sus desagües, de una manera u otra. Cabello sobre todo, pero también había una tierra maloliente y endurecida. Algunos de los chicos vomitaban todo, y todavía había esta cosa negra dentro de ellos. No podías dejar que te tocara. Incluso ahora todavía quemaba. También decoloraba las cosas en este enfermizo tono azul. Mis chicos entraron en al menos 4 baños con azulejos manchados de azul, a pesar de que los padres trataron de limpiar todo. Era horrible. Entonces llegó la orden de drenar la cantera. Toda. Era una tarea demasiado grande para llevarla a cabo, aunque el yacimiento en sí no era profundo ni grande.
El sitio fue abandonado en los años 70. Sin embargo, el alcalde no podía quedarse de brazos cruzados. Teníamos mucho trabajo por delante y, sin embargo, nadie tenía ni idea de lo que el líquido era en realidad. Yo nunca lo toqué, pero una mañana encontré a Jiménez junto a su camión. Estaba buscando algo y me acerqué para ayudarla. ¿Qué estamos buscando?, le pregunté. Era tan temprano que el rocío de la mañana aún no se había asentado. Jiménez se rascaba la cabeza. «Mi equipo», dijo. «Todo ha desaparecido. Mi cubo de agua, cinturón de herramientas, todo». «¿Acaso te robaron?». Ella se encogió de hombros. «Ni idea, simplemente no es... no». Se quedó mirando algo en el lateral del camión. Me hice a un lado y seguí sus ojos. Había huellas de manos negras en el lado izquierdo del camión, y manchas de una sustancia viscosa cubrían el camión de grava. Jiménez tomó un trapo e intentó limpiarlo. Dejó una huella azul con una textura casi de tinta. Se parecía a los azulejos del baño que había visto. «Voy a llamar a la policía», dijo. Mientras observaba las huellas, me di cuenta de algo. Había un patrón claro. 2 grupos de huellas, uno hacia la parte trasera del camión y el segundo alejándose de la parte trasera. Eran ligeramente más separadas y más grandes, como si alguien más alto las hubiera hecho. «Jiménez», la llamé. «¿Tienes tus pantalones de trabajo?». «En casa», contestó. «Están en la secadora». «¿Los has manchado de tinta?». «Sí», respondió ella. «¿Por qué?». Esto no me gustaba, ni un poco. Resulta que todas las prendas que habían sido tocadas por esta cosa habían desaparecido, los pantalones de trabajo de Jiménez incluidos. Más tarde, me dijo que la policía había recibido informes similares en toda la ciudad. Muchas cosas que habían estado en contacto con la sustancia habían desaparecido. Tramos enteros de tuberías, por ejemplo, que se habían atascado, pero también azulejos del baño, ropa, telas, todo tipo de objetos. Esto comenzaba a asustarme. ¿Y los chicos? Llevé a Jiménez con Mary Donland, la joven que se quedó ciega. Su familia fue de las primeras en llamarnos por los desagües atascados, así que supuse que eran de las personas más afectadas, o al menos fueron de las primeras. Jiménez se mostraba escéptica, pero esa era su respuesta habitual cuando no entendía lo que estaba pasando. No le gustaba ir desprevenida, pero yo no sabía cómo decirle lo que sospechaba, así que le dije que estábamos haciendo un seguimiento de la presión del agua. No se lo creyó, pero sabía que no debía empezar a hacer preguntas. Creo que se dio cuenta de que estaba perdida y me siguió la corriente. En cuanto se abrió la puerta, oí algo horrible en el piso de arriba. Los 2 padres estaban con nosotros, pero giraron la cabeza en un santiamén. Las tuberías de arriba sonaban y parecía que toda la casa temblaba. Algo pesado se cayó y la cerámica se hizo añicos. «¡Mari! ¡Mari! ¿Qué pasó?». Ni siquiera tuvimos tiempo de explicarles por qué estábamos ahí. Corrimos escaleras arriba junto con ellos. Verás, la cosa es que los niños habían estado cubiertos de esa cosa negra en la cantera, pero no solo por fuera, sino también por dentro. Se metió en sus pulmones, sus intestinos, sus gargantas. Y eso se pega. Tiñe las cosas de la noche a la mañana. Casi todo lo que había tocado se lo había llevado. Así que no pude verla bien. Estaba sentada en el inodoro, se había agarrado al lavabo, pero no le sirvió de mucho, pues este se rompió y quedó hecho añicos sobre los azulejos del baño. Mary Donland yacía junto a los fragmentos con un rastro orgánico negro que salía de su estómago y llegaba hasta el retrete. Sus ojos ya estaban muertos, mirando al frente. La boca abierta, las encías secas. Había muerto en cuestión de segundos, con sus órganos desplazados y arrancados. Luego vinieron más gritos, de todos menos de Mary. La policía estuvo muy ocupada ese día, y Mary fue la primera en irse. Las lenguas y las pieles fueron arrancadas en duchas. A un muchacho le quitaron el cuero cabelludo en la cama, ya que su pelo se había vuelto azul por la sustancia viscosa de unos días antes. A otro le sacaron los dientes mientras se los cepillaba. Ningún testimonio parecía tener sentido. Esta vez
Solo hubo 2 supervivientes, el de la cabellera y otro con un pulmón partido. Fue un espectáculo de mierda. Casi todo lo que había tocado la cosa negra desapareció en los días siguientes, así que naturalmente me pregunté qué pasó con el equipo utilizado para drenar la cantera. Necesitaba respuestas y ninguno de mis trabajadores podía acercarse hasta que yo dijera que no había peligro. Me dirigí a la planta de tratamiento de aguas con uno de los supervisores, un viejo amigo mío. Caminamos a las oficinas y charlamos durante todo el trayecto, hasta que ya no pudimos ignorar lo evidente. Y bueno, ¿qué hiciste con ella?, pregunté. El agua de la cantera. Bueno, le hicimos pruebas de acidez y estaba dentro de los parámetros, así que la filtramos. ¿Filtrarla?, me burlé. ¿No querrás decir...? Sí, asintió. Se filtró con el resto del suministro principal de agua que abastece al pueblo. ¡No me jodas!, ordené mis pensamientos. Eso es una locura. Mira, no hay toxinas, no hay bacterias. Químicamente no parece diferente del agua vieja y rancia. Tiene que haber más pruebas que puedas hacer. Escucha, lo hemos comprobado, insistió. Ven a verlo por ti mismo, ven. Comprobé las tuberías, comprobé los filtros, comprobé los informes. Sobre el papel no había nada malo en este material, excepto una acidez ligeramente elevada. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo terrible estaba sucediendo. Necesito ver el embalse. Por supuesto, no había mucho que ver. Agua clara y fresca. No podía imaginarme que algo del baño de Mary Donland acabara ahí, por muy limpio que estuviera. No había suficientes productos químicos en el mundo para lavar esa imagen de mi mente. Lo único que notarás son los elevados niveles de agua, dijo el supervisor. Eso es solo debido al volumen añadido. Vamos, no puede ser tan malo. Más de lo que te imaginas. ¿Y han revisado el agua de aquí también? Sí, también la hemos revisado y no encontramos nada diferente. Dimos un paseo por la orilla del embalse, donde observé algo peculiar. En la orilla oeste había un pequeño parche de girasoles plantados el año anterior. La tierra que los rodeaba se había secado y algunas de sus hojas se habían vuelto azules. Además, las suelas de mis zapatos dejaban huellas azules. Había pisado algo. Necesitamos una maldita pala. La capa superior del suelo estaba bien, pero resultó ser una fachada. Debajo, a unos centímetros, las raíces y las lombrices se estaban poniendo negras y azules. La sustancia viscosa puede haber sido filtrada, pero encontró su camino de regreso. Las implicaciones eran horribles. Todos podríamos haber bebido esa agua o habernos bañado en ella. ¿Y qué tal si solo hacía falta una gota para enfermarnos? Creo que era algún tipo de microbio, algo lo suficientemente pequeño como para no ser visto hasta que hubiera demasiados en número, algo capaz de sobrevivir en ambientes hostiles, algo que nunca habíamos visto. El supervisor salió corriendo a llamar a sus superiores y alertar a todo el mundo. Me quedé sentado en un lado de la orilla oeste, observando las suelas descoloridas de mis zapatos. Mi mente se quedó en blanco. Debí de pasar horas ahí sentado. No fue hasta que el sol empezó a ponerse cuando me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. Cuando me levanté para marcharme, eché un último vistazo al campo de girasoles. Algunos habían vuelto completamente azules, mientras que otros seguían luchando. Me di la vuelta para marcharme. Entonces tropecé. Caí de cara, expulsando todo mi aire con el golpe. Algo se me había enganchado de los pies y aún intentaba comprender lo que pasaba. El sol se ponía proyectando largas sombras a mi alrededor. Mirando detrás de mí, vi la larga sombra de un hombre, pero erguida. Una sombra vertical. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era una sombra. Alcanzando una altura de poco más de 3 metros, esta monstruosidad era negra como un derrame de petróleo. Extendió una mano hacia mí y 2 dedos se alargaron y giraron alrededor de mis pies. Todo el ser era fluido y cambiaba su peso de un lado a otro, siempre en movimiento. Los 2 dedos alcanzaban al menos
3 metros también, y se sentían tan fuertes como el caucho industrial. Había algo sólido dentro de la cabeza, algo que parecía un cráneo, algo con la boca abierta, como si intentara gritar. Apenas tuve tiempo de forcejear, clavé las manos en el suelo, pero lo único que conseguí fue ensangrentarme los dedos. Grité, pero mis pulmones aún se estaban recuperando de la caída. En un abrir y cerrar de ojos me tenía boca abajo, me agitaba como un gato en una bolsa. Entonces se me salieron los zapatos. Caí de espaldas. A la vista de este ser fluido, sus dedos se retrajeron, llevando los zapatos hacia sí y absorbiéndolos. Se deshicieron. Luego, como si nada, el ser volvió a hundirse en el suelo. Todo terminó en un par de segundos. La única prueba de que esto era real era la falta de mis zapatos. Apenas me di cuenta de lo que había pasado, me levanté y grité. Grité hasta quedarme sin aliento. Todo el asunto ha sido etiquetado desde entonces como un derrame químico. El embalse está cerrado, y una antigua empresa farmacéutica fue culpada por el mal manejo de inventario antiguo. Por supuesto, Hatchet Pharmaceuticals no ha tenido una sucursal abierta en estas partes desde el cambio de milenio. Eran solo un chivo expiatorio conveniente. Me mudé de la ciudad tan pronto como pude. No confío en lo que sea que espere en el suministro de agua. Ya vi lo que le hizo al suelo. Esa cosa crecerá sin control, y todo este pueblo se irá al infierno. Recuerda mis palabras. Hay tanto mal en esta historia, como el gobierno interviniendo y cerrando el embalse, como si supieran lo que estaba pasando. Ha habido informes de maníacos enmascarados bautizando a la gente en el embalse. Diablos, incluso había un tipo que quería comprar la lavadora de la cantera. Mira, esto es una bomba de tiempo. No puedo creer que lo estén encubriendo. Mi terapeuta dice que tengo que dejarlo ir, pero no sé cómo. La doctora Jane Bogan insiste en que será un viaje difícil, pero que está preparada para la tarea. Yo, por mi parte, no estoy tan seguro. Escucha, todo lo que intento decir es... Investiga. Si te mudas a la Minnesota rural, revisa los periódicos, bebe agua embotellada durante unas semanas. Ten cuidado. Y busca flores azules en la zona y evítalas a toda costa.